de la palabra de Dios, tratamos el tema la prueba. Diga, la prueba. La prueba que Felipe no pasó. La prueba que Felipe no pasó. No nos puede pasar como a Felipe. Tenemos que pasar la prueba. Gracias por todos los amenes. Este tema en esta mañana nos lleva al pasaje en las Escrituras, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Los versos 5 al 7. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 5 al 7. Cuando esté en el pasaje, diga amén. Juan capítulo 6, versos 5 al 7. Dice la palabra de Dios. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Diga, para probarle. Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, esta mañana, tarde, una vez más, te damos gracias por este tiempo siempre de bendición, cuando podemos considerar de tu palabra su sabiduría, sus enseñanzas para nuestras vidas. Tu palabra, Señor, ciertamente es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Espíritu Santo de Dios, rogamos una vez más que en este tiempo tu palabra ministre a cada una de nuestras vidas y que tu palabra nos sea edificación, revelación, salvación para nuestras vidas. Lo rogamos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. La prueba que Felipe no pasó. Felipe, uno de los 12 discípulos de Jesús, era natural de Betsaida. Felipe siguió a Cristo, además de haber sido el quien condujo a Natanael a la presencia del Maestro. Felipe fue el que condujo a Natanael para que se encontrara con Jesús. Necesitamos más Felipes en este tiempo, hombres y mujeres como Felipe que conducen a otros a Cristo. Los gentiles le tenían mucha confianza a Felipe. Y en el pasaje leído en esta mañana de Juan 6, encontramos a Felipe siendo probado por el Señor con una pregunta. La circunstancia cuando el Señor probó a Felipe nos la describe el verso 5 en su primera parte diciendo, Juan 6, el verso 5.
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué fueron las circunstancias, el momento, cuando el Señor probó a Felipe? Bueno, dice este verso de Juan 6, el verso 5, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Diga, gran multitud. Las multitudes siempre seguían al Señor porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y en esta ocasión Jesús alza los ojos y vio que había venido una gran multitud. Los evangelios dicen que esta multitud estaba compuesta por 5.000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que tomando en cuenta las mujeres y los niños, fácilmente esta multitud podía pasar el número de 10.000 personas. Y en esta circunstancia, teniendo Jesús a una gran multitud que ha venido a él, es cuando el Señor decide probar a Felipe haciéndole una pregunta. La pregunta de Cristo a Felipe para probarle fue: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Dice el verso 5 y el verso 6, Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Verso 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía, diga, él sabía lo que había de hacer. La pregunta de Jesús a Felipe fue para probarle. Diga, para probarle. Felipe estuvo con el Señor en las bodas de Caná, cuando Cristo hizo la señal, el gran milagro de transformar el agua en vino. En esa ocasión, tinajas de agua que el Señor hizo llenar fueron transformadas en vino en las bodas de Caná. Y Felipe estuvo con Jesús en esa gran señal cuando él transformó el agua en vino. Felipe también fue testigo de la sanidad milagrosa que Cristo hizo al sanar a la distancia al hijo de un oficial del rey que se encontraba enfermo. En esa ocasión, Jesús solo dijo la palabra. El oficial del rey le urgía a Cristo diciendo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Mas Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra, y cuando descendió a su casa, salieron sus siervos y le dieron la buena noticia diciéndole: tu hijo vive. De este milagro de sanidad a la distancia por la palabra, Felipe fue testigo. Ciertamente, Felipe había visto al Señor Jesús obrar prodigios y maravillas. Y ahora Felipe es probado por el Señor con la pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Refiriéndose el Señor a la gran multitud de más de 10.000 personas. ¿De dónde compraremos pan para que estos coman? ¿Pasó la prueba Felipe o no la pasó?
Felipe, habiendo visto al Hijo de Dios obrar prodigios y milagros, cuando escuchó la pregunta de Jesús, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Felipe pudo haber dicho, Señor, tú puedes hacer otro milagro. Señor, tú puedes hacer otro prodigio. Señor, tú puedes alimentar esta multitud. Y si Felipe hubiera así respondido, hubiera pasado la prueba. Pero ¿cuál fue la respuesta de Felipe? Versículo 7 de Juan 6. Felipe le respondió al Señor, 200 denarios de pan no bastarían, diga, no bastarían, para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿De dónde, preguntó el Señor a Felipe, de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe le dice al Señor, 200 denarios, o sea, el equivalente a 200 días de trabajo. Denario viene de día, denario, día. Un denario era la paga de un día de trabajo. Y el Señor está escuchando a Felipe decir, 200 denarios, el equivalente a 200 días de trabajo, no serían suficientes para que cada uno de esta multitud pudiera tomar un poco. Las palabras de Felipe fueron textualmente, 200 denarios no bastarían. En otras palabras, Felipe le está diciendo al Señor, no es posible dar de comer a esta multitud. Felipe no pasó la prueba de la pregunta que le hizo Cristo. Habiendo Felipe visto obrar a Jesús milagros y maravillas, ahora le decía al Señor, no es posible alimentar esta multitud. 200 denarios no bastarían para que cada uno tomase un poco. El que tenga oídos para oír, oiga. Felipe representa a muchos creyentes, seguidores de Cristo, que habiendo visto el poder de Dios, creyentes que habiendo visto milagros de Dios, en un momento, frente a una circunstancia, frente a un gran problema o adversidad, lo declaran como una imposibilidad. Cuando deberían decir, Señor, tú puedes hacer otro milagro, Señor, tú puedes hacer otro prodigio, y declarar creyendo que Cristo, que obró con poder una vez, puede obrar de nuevo otra vez con poder para glorificarse. Gloria a Dios. Sobre todo problema, sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia adversa, Cristo puede hacerlo de nuevo. Porque lo que es imposible para los hombres, lo que para los hombres con sus cálculos, muchas veces como Felipe, es imposible, para Dios es posible. Ninguna cosa hay que sea difícil para Dios. Gloria a Dios. Volviendo al verso 6 de este pasaje, encontramos la declaración en Juan 6:6. Pero esto decía para probarle, porque él, diga él. ¿Quién es él? Jesús. Él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía lo que había de hacer en aquella ocasión para alimentar a aquella gran multitud. Jesús sabía que los haría recostar sobre la hierba por grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. Jesús sabía que el poder de Dios una vez más estaría con él para multiplicar 5 panes y 2 peces, multiplicarlos de tal manera que toda la multitud pudiera comer. Y decimos en esta tarde,
Bendito sea Dios, bendito sea Cristo, que no importa la multitud, no importa la magnitud del problema o de la necesidad, no importa la crisis, no importa la tormenta, no importa nada. Jesús siempre sabe lo que ha de hacer y en Él podemos confiar siempre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Jesús siempre sabe cómo va a obrar y qué debe de hacerse. Gracias por todos los amenes. Dije que Jesús siempre sabe lo que ha de obrar y qué debe de hacerse. Por lo tanto, dejémonos guiar por el Señor. Sigamos sus instrucciones dirigidos por el Espíritu Santo. En esa ocasión, frente a la gran necesidad de alimentar esa multitud, los discípulos siguieron las instrucciones de Cristo. ¿Qué fueron las instrucciones del Señor? Recuesten a la gente sobre la hierba. Y los discípulos siguieron las instrucciones. La multitud fue recostada sobre la hierba en grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. Y luego la instrucción fue empezar la repartición entre los que estaban recostados. Los discípulos siguen las instrucciones y el gran milagro se produjo. Milagro que lo registran los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amados, Cristo siempre sabe qué hacer en toda circunstancia, de problema, de imposibilidad. Cristo sabe qué hacer. Dejémonos guiar por Él. Sigamos sus instrucciones. Seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Como está escrito en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Felipe no pasó la prueba de la pregunta de Cristo. Le decía el Señor: Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de la multitud coma un poco. Mas, ¿qué dicen los versículos 12 y 13 de Juan 6? Verso 12 y 13. Dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron. Diga, que sobraron. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Verso 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron. Diga, sobraron. A los que habían comido. Amados, el milagro obrado por Cristo no solo alimentó la multitud, sino que hasta sobró. Llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El que tenga oídos para oír, oiga. Cuando Dios obra, obra generosamente. Cuando Dios obra, obra hasta que sobra. Gloria a Dios. Dios obra más allá de lo que nosotros entendemos y pedimos. Dios siempre es generoso en responder. Eso es lo que yo encuentro en la Biblia. Caso tras caso. Cuando Dios obra, siempre responde de manera amplia.
¿Recuerda la viuda? Una mujer, dice el relato histórico, una mujer de los hijos de los profetas se queda viuda. Y se queda viuda con problemas. Escuché a un predicador con toda razón. Él decía, este hijo de los profetas pues como que no fue tan responsable de ver por su familia, cómo estaba quedando su familia. Porque cuando se muere este hijo de los profetas, su mujer queda viuda y queda con deudas. Y los acreedores le están golpeando para que les pague lo que le debe. Pero es una viuda con deudas y no tiene con qué pagar. Usted sabe cómo son los acreedores, ¿ah? Ellos no saben de que no se puede pagar. Ellos lo que saben es que hay que pagar. Pague ya. Y entonces esta mujer está desesperada porque sus acreedores dicen a esta viuda, ¿no tienes con qué pagar? Bueno, en ese tiempo, en la antigüedad, dijeron, vamos a tomar 2 hijos tuyos y lo vamos a tomar como esclavos. Y así nos cobramos la deuda. 2 hijos iban a ser esclavos por la deuda de esta pobre viuda. Desesperada la mujer busca al profeta de Dios, al profeta Eliseo, y le dice, he quedado viuda, tu siervo, hijo de los profetas, murió y han venido los acreedores, me amenazan para llevarse 2 hijos míos por esclavos, porque no puedo cómo pagar. Y entonces el hombre de Dios ve a esta mujer desesperada y le dice, le pregunta, ¿y qué tienes en casa? Y la mujer le dice, pues en casa no tengo nada. Lo único que tengo en casa es una vasija de aceite. No tengo más. Y entonces viene la palabra de Dios al profeta y le dice a la mujer, mira, pide de tus vecinos vasijas prestadas, vacías, no pocas. Consigue que te presten muchas vasijas. Y luego enciérrate tú con tus hijos en tu casa, le dijo el profeta, y de la vasija que tiene, empieza a llenar las otras. La mujer cree la palabra de Dios, va a los vecinos, presta las vasijas, muchas vasijas prestadas, no pocas. Se encierra con sus hijos y entonces hizo como el profeta le dijo. De la vasija que tenía empezó a vaciar en las otras. Y los hijos le venían trayendo la vasija. Llenaba una, venía otra, y siempre de la misma vasija, por el poder de Dios, de la misma vasija se iban llenando todas. Y pásame otra, hijo. Y llegó un momento cuando los muchachos dijeron, es que ya no hay más, ya se llenaron todas. Y allí está la mujer viendo el milagro de Dios. Y va a decirle al profeta lo que ha visto y lo que ha pasado. Y el profeta le dice a la mujer, mira, vende el aceite. Y el aceite, en la antigüedad, el aceite era aceite. Un líquido muy valioso. Y le dijo el profeta a la mujer, vende el aceite de todas las vasijas llenas, paga a tus acreedores y del resto vive tú con tus hijos. Gloria a Dios. Cuando Dios obra de manera generosa, responde hasta que sobre. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para nuestro Dios. Dios obra más allá de lo que pedimos. O sea que, mi amado, escúchalo, no es que Dios obra lo justito. No, así no obra Dios. Dios es generoso. Dios es amplio en responder. Obra y obrará hasta que sobre para la gloria de su nombre.
Dios obra y bendice hasta que sobreabunde. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Suficiente, mi hermano. ¿Para qué más? ¿Y ahora qué? Pues ahora viene el tiempo de la bendición. Póngase de pie, ¿verdad? Escúcheme. No sé lo que usted puede estar atravesando. El problema, la necesidad, la crisis, no tiene trabajo, la enfermedad, la familia, los hijos, lo que le preocupe, no sé. Necesidades hay muchas. Lo que sí sé por la palabra de Dios es que el Dios que obró una vez puede volver a obrar otra vez. Hay que creer en el poder de Dios. Amén. Y escúcheme, lo he dicho en los otros cultos. Y lo digo en este culto también, y en el de la tarde a las 5, pues también lo diré. Aquí todos, creo que todos, unos más, otros menos, pero todos somos testigos del poder de Dios. Todos hemos visto de una manera obrar a Dios en nuestras vidas. Lo hemos visto. Amén. Y el Dios que ha obrado una vez puede volver a obrar otra vez. Gloria a Dios. Hay que pasar la prueba, no como Felipe. No importa lo que estemos atravesando, lo que parezca imposible, Dios puede obrar otra vez. Aquí le espero. Venga al altar aquí. Venga. Esta mañana es una mañana de bendición. Hay poder de Dios. Dios envía su palabra con un propósito. Yo cuando terminé estas notas, me vino el canto. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible. Tuya es toda la gloria. Y entonces yo dije, voy a llamar a los músicos porque necesito este canto para el mensaje. Y cuando llamo a los músicos me dijeron, le pregunto, ¿ya ensayaron? Sí. ¿Qué cantos son? Dime los cantos. Y entonces el músico me dice, Dios de lo imposible. Y yo dije, estamos en el mismo espíritu. Yo no les había dicho a ellos. Pero cuando Dios quiere obrar, Dios quiere obrar. Si usted lo cree, esta es una mañana, tarde, para otra vez ver el obrar de Dios en nuestras vidas. Y no importa la circunstancia, lo que sea, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Solamente usted créalo, créalo. Y vamos a volver a cantar el coro, que ya debe estar cantándolo, ¿verdad? Y vamos a exaltar a Cristo y decirlo creyendo. Levante su mano en la presencia de Dios y le decimos a Él, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Él es el Dios juntos, iglesia, de los imposibles. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, Te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dígaselo. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya
imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor, tuya es y tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Levante su mano en la presencia de Dios. Señor, somos testigos de tu poder en nuestras vidas. Tú has obrado una y otra vez en diferentes circunstancias. Y en esta tarde estamos aquí para declarar en esta hora una vez más tu poder. Diga, Señor, en el nombre de Jesús y por tu palabra, estamos para declarar en esta hora, Señor, que una vez más tu poder se va a glorificar en nuestras vidas. Y sea específico, dígale, Señor, sobre este problema, sobre esta enfermedad, sobre esto que en mi vida parece una imposibilidad, declaramos en el nombre de Jesús que tú lo vas a hacer. Tú te vas a glorificar, tu poder va a obrar sobre el problema, lo que no se puede, lo que parece como una puerta cerrada. Señor, tú te glorificas y lo creemos, Señor. Y aquí estamos en este altar, Señor, para recibir tu bendición conforme a tu palabra. Y declaramos que una vez más vamos a ver tu poder obrando en medio de nuestras circunstancias. Cuales fueran, Señor, tu poder se glorifica. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Hable al Espíritu Santo de Dios. Hable al Espíritu de Dios en esta tarde. Diga, Espíritu de Dios. A veces no sabemos ni de dónde ni cómo, pero los hijos de Dios, las hijas de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí estamos en esta tarde, somos tus hijos, somos tus hijas, para ser guiados por ti. Y declaramos que viene de ti instrucciones, direcciones, luz, qué hacer. Gracias. Hable al Espíritu de Dios y dígale, Espíritu Santo de Dios, gracias por tu dirección para mi vida en este tiempo, por tu instrucción, por tu guía para mi vida. ¿Qué hacer para que tu perfecta voluntad, para que los propósitos de Dios, para que la victoria de Dios la pueda ver en mi vida? Gracias, Espíritu Santo. Diga, Espíritu de Dios, tú me guías, tú me dirigirás, tú me iluminarás. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y declare esta tarde en la presencia de Dios. Diga, Señor, eres maravilloso, eres bueno, eres generoso cuando tú respondes. Y declare esta tarde, diga, Señor, sobre mi petición esta tarde aquí, en esta hora, yo declaro que tú vas a hacer más, que tú vas a hacer más, mucho más, vas a hacer más de lo que te pido, porque eres generoso en responder, Dios amado. Y así declaramos en esta tarde, Señor, que viene tu respuesta, que tu poder va a hacer mucho más de lo que pedimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Exalte al Señor. Crea y dígale con el corazón una vez más, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Gloria a Dios. Lo cantamos juntos, iglesia. Lo decimos con todo nuestro corazón al Señor. Gracias, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dígaselo a Él.
Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Gloria a Dios. Levante su mano, ¿verdad? Yo estoy aquí con usted para apropiarnos de la bendición de Dios. Dios es generoso en responder. Estamos pidiendo $200,000 para construir el santuario, pero el proyecto es más amplio. Dios va a dar más de $200,000. ¿Y qué vamos a hacer? Esta tarde, como lo hicimos en la mañana, estamos declarando bendición sobre las familias de esta congregación, y lo hacemos ahora. Dios amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, tú bendigas, Señor, cada familia aquí representada en esta tarde, en este altar, en este culto. Tu bendición, Señor, sobre cada miembro, sobre cada familia. Bendice sus finanzas. Venga tu bendición, Señor, sobre nuestros trabajos, sobre nuestros negocios. Tu bendición, Señor. Y este pueblo, estas familias, Señor, con la bendición tuya sobre nuestras finanzas, trabajo, que vamos a ser fieles, Señor. Con tu bendición vamos a bendecir tu obra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Van a haber mayores ventas, van a haber mejores trabajos. Tú abres puertas de oportunidades. Gracias, Señor, por tu bendición, para bendecir tu obra, conforme lo declaramos esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gracias al Señor. Tome un instante solamente para darle gracias a Dios. Y mientras aplaude, dígale: gracias, Señor, tú vas a obrar de nuevo en mi vida. Mientras aplaude, dígale: gracias, Señor, tú vas a volver a obrar en mi circunstancia. Señor, tu Espíritu Santo nos va a dirigir qué hacer, cómo hacer. Y gracias, Dios, porque viene de ti una respuesta generosa, mucho más de lo que pedimos, conforme a tu voluntad. Padre bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias, Señor, te damos. Bien, amados, vamos a continuación esta tarde para prepararnos para recibir las ofrendas y los diezmos del Señor. Este siempre es un tiempo de bendición, conforme a la promesa de Dios. Los hermanos encargados en este tiempo de este servicio se preparan para ayudarnos. Oramos. Padre bueno, estamos agradecidos, Señor. Esta tarde, al venir delante de ti, no lo hacemos con las manos vacías, pero conforme tú nos has bendecido, apartamos para ti un diezmo, una ofrenda. Señor, que seamos hallados fieles administradores de todo lo que tú nos concedes. Gracias por este tiempo de bendición. Al diezmar, al ofrendar, lo hacemos creyendo, lo hacemos con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos ayudan para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor. Gloria a Dios.